Mi nombre es Nabil Haddad, y mi voz les habla desde la memoria de una noche que lo cambió todo. Les hablo desde las sombras de una casa de adobe, en una aldea olvidada al norte de Alepo, Siria. Lo que voy a contarles no es una leyenda ni un cuento para asustar a los niños. Es la verdad absoluta, tal como mis ojos la presenciaron. Lo juro ante Dios y ante cada uno de ustedes que me escuchan. Aquella noche, el aire era tan frío que parecía quebrarse con cada respiración y estaba impregnado de un olor que ya era parte de nuestra vida, el olor a pólvora, a tierra seca y a un miedo rancio que se pegaba a las paredes y a la piel. Era el aliento de una guerra que nos había robado la normalidad, pero que aún no había logrado arrebatarnos el alma. Y en ese escenario de desolación, estaba a punto de presenciar un acto que desafiaría toda lógica y toda oscuridad. Yo observaba todo desde una pequeña grieta en la pared de mi hogar, conteniendo la respiración para no hacer el más mínimo ruido. La luna, pálida y de aspecto enfermizo, arrojaba una luz débil sobre la calle de tierra, apenas suficiente para delinear las siluetas que se movían con una aterradora precisión. El polvo, levantado por las botas pesadas de los extremistas, se asentaba lentamente, como una cortina que caía sobre un acto final. Podía sentir el temblor del suelo bajo mis pies, o quizás era mi propio cuerpo el que temblaba sin control. No era una incursión más, como tantas otras que habíamos soportado. Había algo distinto en el aire, una crueldad metódica en sus gestos, una intención fría y calculada que helaba la sangre mucho más que el propio viento del desierto. Era la calma que precede a la peor de las tormentas. Entonces, la puerta de la casa de mis vecinos se abrió con una violencia que rompió el silencio. De allí arrastraron a la familia Rashid, sacándolos a empujones hacia el centro de la pequeña plaza. Vi a Youssef, un hombre bueno cuyo único crimen era su fe inquebrantable. Vi a su esposa, Amira, tratando de proteger con su cuerpo a sus dos hijas pequeñas, dos niñas cuyos ojos reflejaban una confusión que partía el corazón. No hubo gritos de su parte, solo un silencio digno que contrastaba brutalmente con la agresividad de sus captores. Los soldados se movían como lobos rodeando a su presa, con una confianza macabra, sabiéndose dueños de la vida y la muerte en ese pedazo de tierra olvidado por el mundo. El resto de nosotros, los vecinos, permanecíamos ocultos, prisioneros en nuestras propias casas, testigos mudos de una injusticia que se desarrollaba a pocos metros. En ese preciso instante, un silencio denso, casi sólido, cayó sobre toda la aldea. Era un silencio diferente al de la noche. Era un silencio de expectación, de terror colectivo. Se detuvieron los murmullos del viento, el ladrido lejano de algún perro, todo. Solo quedaba el sonido de la respiración contenida de decenas de personas que, como yo, observaban impotentes. Fue en ese momento que lo comprendí con una claridad aterradora. No estábamos presenciando un simple acto de guerra, una consecuencia más del conflicto. Lo que se desplegaba ante nosotros era un ritual de odio, una ceremonia macabra diseñada para quebrar no solo cuerpos, sino espíritus. Y supe, con una certeza que me paralizó por completo, que el destino de todos nosotros estaba a punto de ser sellado en la arena frente a esa casa. Antes de continuar, antes de describirles el horror y el milagro que mis ojos vieron esa noche, quiero hacer una pausa. Necesito tomar un respiro, y quiero pedirte algo directamente a ti, que me estás escuchando. Siento que al contarte esto, creamos una conexión, un puente entre mi recuerdo y tu presente. Por eso, te pido que, si estas palabras resuenan en tu corazón, te suscribas a este canal para que más personas puedan conocer esta historia. Y me gustaría saber desde dónde me escuchas, sentir que no estoy solo en esta narración. Por favor, dime en los comentarios desde qué ciudad tu corazón se une al mío en este momento. Es un pequeño gesto,
pero para mí significa que esta memoria sigue viva, que trasciende las fronteras del tiempo y la distancia. Ahora, volvamos a esa noche. Después de mi petición silenciosa, el aire en la plaza pareció volverse aún más pesado, más denso. La escena permanecía congelada, como una fotografía macabra bajo la luz fantasmal de la luna. La familia Rashid, de pie en el centro, rodeada por sus verdugos. El resto de nosotros, ocultos en la penumbra, éramos un público forzado a presenciar una obra de teatro cruel. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante de tensión insoportable. Cada segundo se estiraba hasta el infinito, cargado con el peso de lo inevitable. El líder del grupo, una figura imponente que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Y en ese silencio sepulcral, el verdadero horror estaba a punto de recibir una voz, una sentencia que buscaría apagar la luz para siempre. El líder del grupo extremista, un hombre corpulento cuya barba negra y espesa no lograba ocultar la crueldad que se dibujaba en su sonrisa, dio un paso al frente. Su sombra se alargó sobre la tierra, una mancha de oscuridad que parecía querer tragarse la escasa luz de la luna. Rompió el silencio con una voz que no era un grito, sino algo peor, un sonido grave y rasposo que cortaba el aire helado como un cuchillo. Proclamó la sentencia, y cada palabra caía sobre nosotros con el peso de una lápida. La familia Rashid, dijo, era culpable de traición, traición a la causa, traición a la verdadera fe. Pero todos sabíamos, en el fondo de nuestras almas aterrorizadas, que su único crimen, su única y verdadera ofensa a los ojos de aquellos hombres, era la fe inquebrantable que profesaban en un Dios diferente al de ellos. La acusación flotó en el aire, absurda y letal. ¿Traición? Yusef era un hombre que apenas conocía el mundo más allá de nuestra aldea, un campesino cuyas manos solo sabían de arar la tierra y de sostenerlas de su esposa. Su lealtad era a su familia, a sus vecinos, a su fe silenciosa y humilde. Vi cómo su rostro no mostraba sorpresa, ni siquiera miedo, sino una profunda y serena tristeza. Parecía entender que las palabras del comandante no eran una acusación que pudiera ser rebatida con lógica o con pruebas, sino un pretexto, una justificación para el odio que ya ardía en sus corazones. El verdadero juicio se había celebrado mucho antes, en la oscuridad de una ideología que no admite la luz de la diferencia, y la sentencia ya estaba dictada. Entonces, con una eficiencia brutal, dos de los soldados se adelantaron. Llevaban cuerdas ásperas y gruesas en sus manos. Sin mediar palabra, comenzaron a atar a la familia a unos postes de madera que habían sido clavados en el suelo, seguramente para este propósito. Los postes eran toscos, improvisados, pero cumplían su función macabra. Ataron a Yusef, luego a Amira, y finalmente a las dos niñas, una a cada lado de sus padres. Los colocaron en fila, uno junto al otro, como si fueran figuras de un altar profano. La imagen que formaron bajo la luz pálida de la luna era devastadora, una estampa de sacrificio inminente que se grabó a fuego en mi memoria. Eran una familia unida hasta en el último instante, enfrentando la barbarie con una dignidad que sus verdugos jamás podrían comprender. La verdadera naturaleza de la amenaza se hizo evidente en ese momento. No se trataba simplemente de una ejecución, era algo mucho más perverso. El comandante se acercó a ellos, su rostro a escasos centímetros del de Yusef, y le habló en un susurro que, de alguna manera, pareció resonar en toda la plaza. Les ofreció una salida, una oportunidad de vivir. Lo único que tenían que hacer era renunciar a su fe, pronunciar las palabras que ellos querían oír, negar a su Dios públicamente. La amenaza no era solo la muerte física, sino la aniquilación de su identidad, la exigencia de que se despojaran de su alma a cambio de una vida vacía, una existencia sin propósito. Era un acto de crueldad psicológica
diseñado para romperlos por dentro antes de destruir sus cuerpos. El comandante se enderezó y, con un gesto teatral, levantó su rifle. No apuntó a nadie. En su lugar, trazó una línea imaginaria en el aire con el cañón del arma, como si estuviera marcando un límite en el tiempo. Les dio un ultimátum, aunque no usó palabras como horas o minutos. Su gesto era suficiente. La decisión debía ser tomada ahora, en ese instante suspendido entre la vida y la muerte. El frío del metal del rifle parecía irradiar una amenaza palpable, un recordatorio constante del poder que ostentaban. El tiempo, que antes parecía detenido, de repente comenzó a correr con una velocidad vertiginosa. Cada segundo se sentía como un grano de arena cayendo en un reloj invisible que marcaba el final de todo lo que conocíamos. Y para asegurarse de que la presión fuera insoportable, los otros soldados comenzaron a gritar. Sus voces se alzaron en un coro disonante, una mezcla de burlas crueles y cánticos fanáticos. Se reían del silencio de Yusef, insultaban la dignidad de Amira, se mofaban del miedo visible en los ojos de las niñas. Esos gritos no eran un simple ruido de fondo, se convirtieron en el tic-tac de un reloj macabro, un sonido constante y opresivo que taladraba los oídos y el alma. Cada grito era un martillazo sobre la voluntad de la familia, un intento de erosionar su fe hasta convertirla en polvo. La plaza, que minutos antes estaba sumida en un silencio sepulcral, ahora era un infierno de sonidos diseñados para quebrar el espíritu humano. Desde mi escondite, a través de la estrecha grieta en la pared, sentía como cada grito era una aguja clavándose en mi propia piel. La impotencia era un veneno que me recorría las venas, paralizando mis músculos, ahogando cualquier pensamiento de intervención. Podía oír el latido de mi propio corazón, desbocado, un tambor frenético que parecía querer escapar de mi pecho. Se mezclaba con los gritos de afuera, creando una sinfonía de terror que me envolvía por completo. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre, solo para no gritar yo también. Éramos muchos los que observábamos, los que escuchábamos, pero el miedo nos había convertido en estatuas, en testigos mudos de una atrocidad que se sentía tan personal como si nos estuviera ocurriendo a nosotros mismos. El tiempo se deformaba bajo el peso de aquella crueldad. Cada segundo que pasaba se estiraba hasta convertirse en una pequeña eternidad de sufrimiento. Miraba la luna, esa testigo fría e indiferente, y me preguntaba cómo podía seguir su curso impasible mientras aquí abajo, en este pequeño rincón olvidado del mundo, se estaba perpetrando una injusticia tan monumental. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que el final se acercaba. Ya no había espacio para la esperanza de un rescate, ni para la ilusión de un cambio de opinión. El destino de la familia Rashid, y quizás el nuestro, parecía estar escrito en piedra, grabado por la mano del odio en la arena del desierto. La pregunta ya no era si ocurriría, sino cuándo. El comandante levantó una mano, y como por arte de magia, los gritos cesaron. Un silencio aún más aterrador que el ruido anterior cayó sobre nosotros. Era el silencio de la decisión final. Paseó su mirada por cada miembro de la familia, deteniéndose en los ojos de Yusef, buscando una grieta, una señal de rendición que nunca llegó. La tensión en el aire era tan densa que se podía sentir físicamente, como una presión sobre el pecho que dificultaba la respiración. El peligro había dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una certeza inmediata, una bestia agazapada a punto de saltar. Y en ese silencio absoluto, entendí que no solo estábamos al borde de presenciar la muerte, sino un ataque directo contra la fe misma, un intento de demostrar que, en esa noche, Dios estaba ausente. Fue entonces cuando ocurrió algo que desafió toda lógica, algo que rompió el guión de aquella ceremonia de odio. En medio del silencio expectante, Yusef Rashid, el hombre atado y sentenciado, levantó la cabeza,
No la levantó con desafío, ni con súplica, sino con una serenidad que parecía venir de otro mundo. Su mirada no se dirigió al comandante, ni a los soldados que lo rodeaban con sus armas. Miró hacia el cielo oscuro, como si buscara una estrella que solo él podía ver, y luego habló. Su voz, aunque baja y algo ronca por el frío, resonó en la plaza con una claridad asombrosa. Pidió permiso, pidió un último momento, no para negociar su vida, sino para orar con su familia. Una petición tan simple, tan humana, que por un instante pareció desarmar la brutalidad del momento. La petición de Yusef flotó en el aire helado, suspendida entre la incredulidad y el desprecio. Vi al comandante fruncir el ceño. Una expresión de extraña confusión cruzó su rostro por un segundo. Sus hombres intercambiaron miradas. Algunos soltaron una risa ahogada, como si la idea de la oración en ese contexto fuera el chiste más absurdo que hubieran escuchado. Pero el comandante, tras un momento de vacilación, asintió con un gesto lento y deliberado. No fue un acto de piedad, lo supe al instante. Fue un gesto de arrogancia suprema, la condescendencia del depredador que le permite a su presa un último y patético ritual antes del final. Le concedió su deseo, quizás para prolongar su propio espectáculo de poder, para demostrar que incluso la fe de aquel hombre estaba bajo su control. Pero se equivocaba. Estaba a punto de presenciar algo que ningún arma podía dominar. Yusef cerró los ojos, y en ese simple gesto construyó un santuario invisible en medio del infierno. El mundo exterior, con sus amenazas y su crueldad, pareció desvanecerse para él. El haz de luz de una linterna seguía golpeando su rostro, resaltando el sudor frío en su frente y la tensión en su mandíbula, pero él ya no estaba allí. Estaba en un lugar al que ellos no podían llegar. El olor a metal y pólvora seguía impregnando el aire. El frío del desierto seguía calando hasta los huesos. Pero en el centro de todo ese caos, él había iniciado su verdadera misión. No era una huida, ni una rendición. Era un acto de resistencia espiritual, una declaración silenciosa de que, aunque pudieran tomar su cuerpo, su alma le pertenecía a una autoridad mucho más alta. Su voz se alzó de nuevo, esta vez en oración. No era un lamento, ni un grito de desesperación dirigido al cielo. Era un murmullo firme, una conversación íntima y serena. Las palabras, en su lengua antigua, sonaban como el fluir de un río subterráneo, una corriente de fuerza que brotaba desde lo más profundo de su ser. Los soldados seguían riendo. Sus burlas se estrellaban contra el muro invisible que la oración de Yusef había levantado. Era como si dos realidades estuvieran coexistiendo en esa plaza, la de ellos, llena de ruido, odio y acero, y la de él, un espacio de silencio sagrado donde solo importaba la conexión con lo divino. Su voz, aunque apenas audible, se sentía inmensamente más poderosa que los gritos de sus captores. No entendía todas las palabras de su plegaria, pero comprendía su esencia. No pedía un milagro para salvar sus vidas. No suplicaba por un rescate imposible. Su oración era de entrega, de confianza absoluta. Era como si estuviera presentando a su familia ante Dios, uno por uno, encomendando sus almas a un cuidado eterno. Hablaba de amor, de perdón, de una luz que ninguna oscuridad podía extinguir. Estaba forjando un escudo espiritual alrededor de su esposa y sus hijas, una armadura hecha no de metal, sino de fe pura. Su misión era asegurarse de que, sin importar lo que sucediera a continuación, cruzaran el umbral no con miedo, sino con la certeza de que no estaban solos, de que su espíritu permanecería intacto, libre y eterno. Vi a Amira, su esposa, que hasta ese momento había permanecido con la cabeza gacha, levantar lentamente el rostro. Sus ojos se encontraron con los de su marido, y una transformación ocurrió ante mis ojos. El terror que la había mantenido encorvada pareció disolverse,
reemplazado por una calma profunda, una aceptación serena que reflejaba la de Yusef. No necesitó palabras. Su unión era tan fuerte que la oración de uno se convirtió en la oración de ambos. Juntos, se convirtieron en un faro de dignidad en medio de un océano de barbarie. Su silencio se unió al murmullo de él, creando una sinfonía de fe que solo los corazones atentos podían escuchar, una melodía que hablaba de un amor que ni siquiera la muerte podía romper. Entonces mi mirada se desvió hacia la más pequeña de las niñas. Temblaba sin control, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos silenciosos que partían el alma. Tenía los ojos cerrados con fuerza, como si intentara con todas sus fuerzas hacer desaparecer el mundo. Pero en un momento los abrió y miró a su padre, y en esa mirada algo cambió. La fuerza que emanaba de Yusef, esa paz inexplicable, pareció viajar a través del aire y tocarla. No dejó de temblar por completo. El miedo no se desvaneció mágicamente, pero su llanto cesó. Se quedó quieta, observando a su padre, y en sus ojos infantiles vi nacer una chispa de la misma confianza inquebrantable. Estaba aprendiendo, en su último momento, la lección más importante de su vida, que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo, sino en lo que eliges hacer a pesar de él. Mientras la oración continuaba, el cuerpo me recordaba la cruda realidad de nuestra situación. El frío era una presencia física, un dolor agudo que se clavaba en mis articulaciones y me hacía tiritar. Sentía la sed en mi garganta, un ardor seco que me recordaba las horas que llevábamos conteniendo la respiración. El viento del desierto levantaba pequeñas nubes de polvo que se metían en los ojos y en los pulmones, haciendo que cada inhalación fuera un esfuerzo. Era el recordatorio constante de nuestra fragilidad, de lo vulnerables que éramos ante los elementos y, sobre todo, ante la crueldad humana. El sufrimiento físico de la familia atada a los postes debía ser inmenso, pero sus rostros, iluminados por la fe, parecían trascender ese dolor. La paciencia de los soldados comenzó a agotarse. Su diversión inicial se transformó en una irritación palpable. Las risas se volvieron más crueles, los insultos más directos. Comenzaron a golpear el suelo con las culatas de sus rifles, creando un ritmo amenazante que intentaba romper la cadencia de la oración de Yusef. Querían una reacción, buscaban quebrar esa serenidad que no podían comprender y que de alguna manera los desafiaba más que cualquier acto de resistencia física. Pero la voz de Yusef no flaqueó. Continuó su murmullo constante, su río de fe, indiferente al ruido y al odio que intentaban ahogarlo. Su calma era un espejo que les devolvía la imagen de su propia brutalidad, y eso los enfurecía aún más. Y entonces ocurrió el primer signo. Fue algo tan pequeño, tan sutil, que si hubiera parpadeado me lo habría perdido. Un pequeño remolino de viento, que no venía de ninguna parte, se formó a los pies de Yusef. No fue una ráfaga fuerte, sino un soplo delicado que levantó la arena en una espiral perfecta, como si estuviera danzando al son de su oración. Duró apenas unos segundos, pero en ese breve instante, el tiempo pareció detenerse. La arena brilló bajo la luz de la linterna, con un fulgor extraño, casi plateado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era como si la tierra misma estuviera prestando atención, como si la creación estuviera respondiendo a la plegaria de aquel hombre justo. La oración de Yusef pareció cobrar una nueva fuerza después de aquel instante. Su voz no se hizo más fuerte en volumen, pero ganó una resonancia, una profundidad que parecía llenar cada rincón de la plaza. Ya no era solo un murmullo para su familia. Sentí, desde mi escondite, que esas palabras me alcanzaban, que atravesaban la pared de adobe y hablaban directamente a mi alma aterrorizada. De repente, su misión se sentía más grande. No solo estaba protegiendo a los suyos, estaba sosteniendo una luz en nombre de todos nosotros, los que nos escondíamos en la oscuridad.
los que habíamos perdido la esperanza. Estaba librando una batalla en un plano que sus verdugos no podían ni imaginar. En medio del coro de insultos, noté un detalle que me sorprendió. Uno de los soldados más jóvenes, un muchacho que no tendría más de 18 años, dejó de gritar. Se quedó en silencio, con el rifle bajo, y su mirada se perdió en la distancia. Su rostro, que antes mostraba una arrogancia cruel, ahora reflejaba una profunda confusión. Apartó la vista de la familia, como si la escena le quemara los ojos. Fue un instante, un simple parpadeo en la maquinaria del odio, pero fue un gesto profundamente humano, una grieta en la fachada de la inhumanidad. En ese momento, entendí que la oración de Yusef no solo estaba construyendo un escudo, sino que también era una semilla, una pregunta plantada en el corazón endurecido de al menos uno de sus enemigos. Fue entonces cuando lo comprendí en su totalidad. La misión de Yusef no era un simple rezo final. Cada palabra que pronunciaba era un paso en un viaje espiritual, una peregrinación realizada mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Estaba atravesando el valle del miedo, escalando la montaña de la fe y llevando a su familia hacia un lugar seguro que no estaba en este mundo. Y yo, el testigo oculto, sentía que al presenciarlo, también estaba siendo parte de ese viaje. Sentía que algo dentro de mí se estaba preparando, se estaba fortaleciendo, como si el universo me estuviera diciendo que debía observar con atención, que debía grabar cada detalle en mi memoria, porque estaba a punto de presenciar la prueba definitiva de esa fe. Finalmente, la voz de Yusef se apagó. La oración había terminado. Un silencio diferente cayó sobre la plaza, un silencio denso, cargado de una energía que antes no estaba allí. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la expectación sagrada. La misión de proteger sus almas estaba cumplida. Ahora, el mundo físico reclamaba su turno. El comandante dio un paso al frente, y la sonrisa arrogante había desaparecido de su rostro. En su lugar, había una expresión de fría y decidida ira, como si la inquebrantable fe de Yusef hubiera sido un insulto personal. El momento de gracia había terminado. El sonido metálico de los cerrojos de los rifles, al ser cargados, rompió el silencio, y supe que el horror que habíamos temido toda la noche estaba, ahora sí, a solo un instante de desatarse. Con el último eco de la oración de Yusef desvaneciéndose en el aire helado, la frágil burbuja de paz se rompió. El comandante, cuyo rostro se había contraído en una máscara de furia contenida, pareció despertar de un trance. La serenidad de aquella familia no lo había conmovido, lo había enfurecido, como si fuera el desafío más grande que jamás hubiera enfrentado. Dio una orden seca, un gruñido gutural que cortó el silencio, y entonces escuché el sonido que anunciaba el fin de todo, el chasquido metálico y seco de los cerrojos de los rifles al ser cargados. No fue un sonido fuerte, pero en la quietud de la noche retumbó como un trueno, como el golpe de un martillo de un juez implacable. Cada clic era una sentencia, un punto final puesto a la fe, a la vida, a la esperanza. No pude soportarlo más. Cerré los ojos con una fuerza que me dolió, apretando los párpados como si con eso pudiera borrar la realidad. Mi mente, sin embargo, se negó a obedecer. Proyectó en la oscuridad de mi interior la imagen que me negaba a ver, los cañones de las armas levantándose, apuntando a los cuerpos inmóviles atados a los postes. Mi cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de una impotencia que era como un veneno recorriendo mis venas. Sentía náuseas, un nudo en la garganta que me ahogaba. Quería gritar, quería correr, quería hacer algo, cualquier cosa, pero mis pies estaban clavados al suelo. Mi cuerpo era una prisión de miedo. Me había convertido en lo que más odiaba, un espectador silencioso de la injusticia, un cómplice por omisión. Un sonido ahogado, un gemido de puro terror, me obligó a abrir los ojos de nuevo.
Fue la hija mayor de Yusef. Su joven cuerpo, que había resistido con una valentía increíble hasta ese momento, finalmente se rindió. Se desplomó hacia adelante, su cabeza colgando inerte, vencida no por una bala, sino por el peso insoportable del pánico. Las cuerdas ásperas que la sujetaban al poste fueron lo único que impidió que cayera al suelo. La imagen era devastadora. Una flor que se marchitaba antes de haber podido florecer. Su rendición fue, de alguna manera, más dolorosa que cualquier acto de violencia física, porque representaba el momento exacto en que el espíritu se quiebra, el instante en que la oscuridad finalmente logra entrar y apagar la luz interior. Y luego, en medio de ese cuadro de desolación, escuché la voz de Amira, su madre. Era un susurro, tan bajo que al principio pensé que era el viento, pero no, era ella. Repetía un nombre, una y otra vez, como un mantra, como la última ancla en un océano de locura. Jesús, Jesús. No era un grito de súplica, ni una exclamación de desafío, era una conversación íntima, un refugio final. Su voz era el hilo sonoro de una fe que se negaba a ser silenciada, incluso frente a los cañones de los fusiles. En su pequeño acto de resistencia espiritual, en ese nombre susurrado al borde de la muerte, había una dignidad tan inmensa que empequeñecía toda la ostentación de poder y acero que la rodeaba. Desde mi grieta, y sabía que desde todas las grietas de las casas vecinas, el sentimiento era el mismo, la derrota absoluta. Habíamos sido testigos de un acto de fe extraordinario. La oración de Yusef había sido como una vela hermosa y valiente encendida en la más profunda oscuridad. Pero ahora, esa llama se enfrentaba a un huracán de odio, a un muro de acero impenetrable, y en nuestros corazones, en la lógica aplastante del mundo que conocíamos, sabíamos que la vela estaba a punto de ser extinguida para siempre. La esperanza, que se había atrevido a asomar por un instante, fue aplastada bajo el peso de la realidad. El fin era una certeza, una conclusión inevitable a una historia escrita con la tinta de la crueldad. Y en ese abismo de desesperanza, mi propia fe se resquebrajó. Las palabras de Yusef habían resonado en mí, pero ahora se sentían vacías, huecas. ¿De qué servía tanta fe si el resultado era este? Busqué a Dios en el silencio que siguió a los chasquidos de los rifles, y solo encontré más silencio, un silencio frío, indiferente, cósmico, y una pregunta, un grito silencioso, brotó desde lo más profundo de mi alma aterrorizada. ¿Dónde estás, Señor? ¿No escuchas la oración de tu siervo? ¿No ves la inocencia a punto de ser masacrada? ¿Nos has abandonado en esta noche sin fin? La duda se instaló en mi corazón como un trozo de hielo, congelando todo lo que alguna vez había creído. El mundo a mi alrededor pareció perder su color, su vitalidad. La luna, que antes parecía una observadora enferma, ahora se sentía como un ojo de cristal, pálido y sin vida. El viento, que había soplado con ráfagas heladas, de repente contuvo el aliento, como si la propia naturaleza se avergonzara de lo que estaba a punto de suceder. La oscuridad dejó de ser simplemente la ausencia de luz. Se convirtió en una entidad viva, una presencia palpable y opresiva que se cernía sobre la aldea, que se filtraba por las grietas y llenaba nuestros pulmones. Era una oscuridad que no solo cubría el paisaje, sino que buscaba devorar las almas, una que se alimentaba de nuestro miedo y nuestra desesperación. Sentí un frío que no era del desierto invadirme por completo, un frío que nacía en la médula de mis huesos y se extendía hacia afuera. Era el frío de la soledad espiritual, la sensación de estar completamente solo, abandonado por el cielo y por la tierra. Intenté orar, mover mis labios para formar alguna plegaria por ellos, por mí, por todos nosotros, pero las palabras se atoraban en mi garganta, ahogadas por la impotencia y el terror.
Mi conexión con lo divino, que siempre había sentido como un hilo cálido en mi pecho, ahora se sentía cortada, rota. Estaba a la deriva en un océano de negrura, sin brújula, sin estrellas que me guiaran, convencido de que estábamos perdidos. Justo cuando sentí que me hundía en ese pozo sin fondo, un recuerdo fugaz, como el destello de un relámpago lejano, cruzó mi mente. La voz de mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, recitando un viejo proverbio de nuestra tierra. Incluso en el vientre de la ballena, la oración tiene un camino para llegar al cielo. No fue un pensamiento que me trajera consuelo o esperanza. No cambió nada de la terrible realidad que tenía delante, pero fue un hilo delgado, casi invisible, al que mi espíritu se aferró en la más completa oscuridad. Fue lo único que me impidió derrumbarme por completo, lo que me mantuvo de pie, con los ojos abiertos, como si una parte de mí supiera que debía seguir siendo testigo hasta el final. Afuera, en la plaza, el comandante levantó lentamente su mano. El gesto fue deliberado, teatral, cargado de una finalidad aterradora. Era la señal. Vi a los soldados tensarse, sus cuerpos inclinándose ligeramente hacia adelante, sus dedos firmes en los gatillos. El mundo entero pareció congelarse en ese instante. La familia Rashid, inmóvil en sus postes. Los verdugos, listos para ejecutar la sentencia. Nosotros, los testigos ocultos, conteniendo la respiración. Todo quedó suspendido en el tiempo. Una fotografía espantosa de la crueldad humana en su máxima expresión. Un segundo eterno antes del fin del mundo. Un silencio tan profundo que se podía oír el latido de la propia muerte. El silencio se volvió absoluto, un vacío que lo devoraba todo, incluso los latidos de mi propio corazón. Toda la fe, toda la dignidad, toda la oración, parecía haber chocado contra la indiferencia del acero y se había hecho añicos. La noche había ganado. La esperanza no era más que un recuerdo fugaz, una ilusión que nos habíamos permitido por un momento. La oscuridad ya no era solo una amenaza que nos rodeaba. Era el estado final de las cosas, el triunfo palpable y abrumador del mal. Y en ese instante, con la mano del comandante aún en el aire, listos para desatar el infierno, estábamos a punto de ser consumidos por ella para siempre. La mano del comandante permaneció suspendida en el aire, un péndulo detenido en el último segundo antes de la medianoche. Y en ese instante congelado, el mundo se cayó. No fue el silencio del miedo que habíamos sentido antes, un silencio tenso y lleno de sonidos reprimidos. No, esto era algo diferente, algo primordial. Era un vacío que absorbía el sonido, que se tragaba el murmullo del viento, el latido frenético de mi propio corazón, incluso el zumbido en mis oídos. El aire se volvió denso, pesado, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración junto a nosotros, esperando. La noche dejó de ser simplemente noche. Se convirtió en un lienzo oscuro y absoluto, preparado para algo que ninguna mente humana podía anticipar. Era el silencio que precede a la creación o a la destrucción final. En ese vacío absoluto, sentí una presión en el pecho, como si estuviera sumergido en las profundidades de un océano sin agua. El frío pareció retroceder, no reemplazado por calor, sino por una quietud total, una ausencia de toda sensación. Miré a través de mi grieta y vi que los soldados también lo sentían. Sus rostros, antes contraídos por el odio y la arrogancia, ahora mostraban una confusión primitiva, una inquietud animal. Levantaban la vista, no hacia la luna, sino hacia el cielo vacío, como si buscaran el origen de esa nada abrumadora que nos envolvía a todos. El tiempo mismo parecía haberse detenido, no por el terror, sino por la llegada de una autoridad infinitamente superior a la de aquellos hombres armados. El escenario estaba listo, y todos nosotros, verdugos y víctimas por igual, éramos meros actores esperando nuestra señal. Y entonces, sin aviso, sin un trueno que lo anunciara,
Un único hilo de luz descendió del cielo. No era un rayo, ni el haz de un reflector. Era como plata líquida derramándose desde un punto invisible en la negrura del cosmos. Cayó con una lentitud deliberada, no sobre los soldados, ni sobre la aldea, sino directamente sobre el centro de la plaza, envolviendo a la familia Rashid en una columna de resplandor puro. La luz no hizo ningún sonido al tocar el suelo, pero sentí una vibración profunda bajo mis pies, un zumbido sordo que no era audible, sino que resonaba directamente en mis huesos, como si la tierra misma estuviera despertando de un largo sueño para presenciar lo que estaba a punto de suceder. La luz se expandió, no de forma violenta, sino con la suavidad con que se abren los pétalos de una flor. Iluminó la plaza con una intensidad mayor que la del sol del mediodía, pero era una luz que no quemaba, que no cegaba. Al contrario, era una luz que revelaba. Bajo su fulgor, cada grano de arena parecía una joya diminuta. Las paredes de adobe de nuestras casas brillaban como si estuvieran hechas de oro pálido, y los rostros de Yusef y su familia, antes marcados por el sufrimiento, ahora estaban bañados en una serenidad de otro mundo. Era una luz que no proyectaba sombras, porque parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una luz que era sustancia y presencia en sí misma. Los soldados extremistas, que segundos antes eran dueños absolutos de la vida y la muerte, reaccionaron primero. Un grito brotó de la garganta del comandante, pero no fue un grito de guerra ni de furia. Fue un alarido de pavor primordial, el sonido de un depredador que se encuentra cara a cara con una fuerza que no puede comprender ni combatir. Fue el grito de la oscuridad al encontrarse con el amanecer. Y como si ese grito fuera una señal, el resto de sus hombres se unieron en un coro de terror puro, un sonido animal que no tenía nada de humano. Retrocedieron instintivamente, tropezando unos con otros, sus armas ahora inútiles, reducidas a simples trozos de metal frente a aquella manifestación. Luego, uno por uno, cayeron, no como si hubieran sido derribados, sino como si el peso de sus propias almas oscuras se hubiera vuelto insoportable bajo aquella luz sagrada. Cayeron de rodillas sobre la tierra dura, cubriéndose los rostros con las manos como si la luz los quemara por dentro. Sus cuerpos se sacudían con temblores incontrolables, no de frío, sino de un miedo tan profundo que parecía estar deshaciendo sus entrañas. La luz no los atacaba físicamente, los juzgaba en silencio, revelaba todo lo que eran, toda la negrura que llevaban dentro, y la visión de su propia maldad era un tormento mayor que cualquier castigo físico. Estaban siendo despojados de su poder, no por la fuerza, sino por la simple presencia de la pureza. Mis ojos volvieron a la familia Rashid, que permanecía de pie en el centro de la columna de luz. Y entonces presencié el siguiente acto del milagro, uno tan silencioso y sutil que casi desafiaba la vista. Las cuerdas que los ataban a los postes, esas sogas gruesas y ásperas que simbolizaban su cautiverio, comenzaron a deshacerse. No ardieron con fuego ni se rompieron por la tensión. Simplemente se desintegraron, fibra por fibra, convirtiéndose en una fina ceniza que flotaba en el aire luminoso antes de desaparecer por completo. Se deshicieron como si nunca hubieran sido más que un hilo de oscuridad, incapaz de existir en medio de tanto resplandor. Fue un acto de liberación tan absoluto y sin esfuerzo que me dejó sin aliento. Liberados de sus ataduras, no cayeron ni se movieron. Se quedaron allí, inmóviles, como si temieran que el más mínimo movimiento pudiera romper el hechizo sagrado. Yusef tenía los ojos cerrados y lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, brillando como diamantes bajo la luz celestial. Amira había levantado el rostro hacia el cielo. Su expresión era una mezcla de asombro y gratitud tan profunda que parecía un poema escrito en su piel. Y las niñas, que momentos antes estaban al borde del colapso, ahora miraban a su alrededor con una curiosidad inocente,
como si estuvieran presenciando el espectáculo más hermoso del mundo, su miedo completamente borrado por la maravilla. Fue en ese momento que un nuevo elemento se unió a la escena, un aroma, un olor que no pertenecía al desierto, ni al olor a pólvora y miedo que había impregnado nuestras vidas. Era el aroma inconfundible del incienso, pero no de cualquier incienso. Era el perfume antiguo y sagrado de las iglesias más viejas, un olor a mirra y olíbano, a siglos de oraciones susurradas en la penumbra. Llenó el aire de la plaza, denso y reconfortante, y fue la confirmación final para mi mente racional de que lo que estaba presenciando no era una alucinación ni un truco, era la firma inconfundible de lo divino, un sello olfativo que decía, sin palabras, yo estoy aquí. El olor a incienso pareció calmar el temblor de la tierra y el de mi propio cuerpo. La vibración cesó, y la luz, aunque seguía siendo intensa, se volvió más suave, más cálida. Era como si el momento más álgido del poder divino hubiera pasado, dejando tras de sí una paz tangible, una serenidad que se podía respirar. Los soldados seguían de rodillas, ahora en silencio. Sus sollozos ahogados eran el único sonido que rompía la quietud. Ya no luchaban, simplemente estaban sometidos, empequeñecidos por una gloria que los superaba por completo. La justicia no había llegado con una espada de fuego, sino con una luz que los obligaba a enfrentarse a sí mismos. Vi a Amira extender una mano temblorosa y tocar el brazo de su marido. Yusef abrió los ojos, y sus miradas se encontraron. No necesitaron palabras. En ese cruce de miradas estaba todo el terror que habían pasado, toda la fe que los había sostenido y toda la gratitud incomprensible que ahora sentían. Se abrazaron, y sus hijas se unieron a ellos, formando un pequeño núcleo de humanidad en el centro de un milagro cósmico. Su abrazo no era de celebración, sino de refugio, de confirmación de que seguían vivos, de que seguían juntos, de que no habían sido abandonados en su hora más oscura. Estaban llorando, pero eran lágrimas de un alivio tan profundo que lavaban el alma. Desde mi escondite, yo también lloraba. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que yo me diera cuenta, cayendo sobre el suelo polvoriento de mi hogar. No eran lágrimas de miedo ni de tristeza, eran lágrimas de pura y abrumadora reverencia. El miedo a la muerte había sido reemplazado por un temor santo, un asombro que me ponía de rodillas en mi propio corazón. Estaba presenciando la respuesta a la pregunta que había gritado en silencio al cielo. Dios no estaba ausente. No había estado observando desde una distancia segura. Había descendido al infierno con ellos. Había caminado en medio del fuego a su lado y les había demostrado que su fe no era un grito en el vacío, sino un ancla echada en la eternidad. Y entonces lo entendí. El propósito de aquel milagro no era simplemente salvar 3 vidas, era mucho más grande. Era una declaración. Era Dios demostrando que la luz es infinitamente más poderosa que la oscuridad, que la fe no es una defensa pasiva, sino un arma activa capaz de desintegrar las cuerdas del odio. No vino para evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de este mundo roto. Vino para mostrar que el sufrimiento no tiene la última palabra. Vino para caminar dentro de él, para santificarlo con su presencia y para demostrar que, incluso cuando todo parece perdido, Él es capaz de abrir un camino donde no lo hay. La columna de luz comenzó a retroceder. No se apagó de golpe, sino que se contrajo lentamente sobre sí misma, retirándose hacia el cielo con la misma gracia deliberada con la que había llegado. A medida que se elevaba, la noche del desierto regresaba, pero era una noche diferente. El aire ya no se sentía opresivo, y la luna, que antes parecía enferma, ahora brillaba con una luz suave y limpia. La luz divina no nos había dejado en la oscuridad anterior, sino en una penumbra llena de paz,
como la que queda en una catedral después de que se apaga la última vela. El milagro se estaba retirando, pero su esencia permanecía. Cuando el último hilo de luz desapareció en la inmensidad del cielo, un silencio final cayó sobre la plaza. Pero este era un silencio nuevo, un silencio lleno de significado. Era el silencio de la creación después del séptimo día, el silencio de una tumba vacía al amanecer. La familia Rashid seguía abrazada en el centro. Los soldados seguían de rodillas, paralizados por el terror sagrado. Y yo, junto con todos los demás testigos ocultos, permanecíamos inmóviles, nuestros corazones latiendo al unísono, con un ritmo lento y reverente. La noche había sido rasgada por la mitad, y sabíamos, con una certeza que nunca nos abandonaría, que el mundo ya no volvería a ser el mismo. Cuando la última estela de luz se disolvió en el firmamento, la noche regresó. Pero ya no era la misma noche. El aire, antes espeso y cargado de odio, ahora se sentía extrañamente ligero, limpio, como si una tormenta sagrada hubiera purificado la tierra. El silencio que quedó no era de miedo, sino de un asombro tan profundo que parecía tener peso y textura. Por un largo momento, nadie se movió, ni la familia en el centro de la plaza, ni los soldados arrodillados, ni nosotros, los testigos ocultos en la penumbra. Todos estábamos suspendidos en el eco de un milagro, tratando de comprender si lo que habíamos visto era real, tratando de recalibrar nuestras almas a una realidad que se había expandido más allá de todos sus límites conocidos. El mundo había sido puesto del revés, y nosotros con él. El primero en moverse fue el comandante. Se levantó con dificultad, como un hombre viejo y quebrantado, no como el tirano que había sido minutos antes. La luz se había ido, pero su efecto permanecía en sus ojos. Vi su rostro, y no había en él rastro de furia ni de arrogancia. Solo había pavor, un terror puro, abismal, el miedo de quien ha mirado directamente al rostro de un poder que no solo puede destruir el cuerpo, sino desintegrar el alma. Sin decir una palabra, sin siquiera mirar a sus hombres, se dio la vuelta y comenzó a correr. Corrió hacia la oscuridad del desierto, tropezando, cayendo, como si un demonio invisible lo persiguiera. Y uno por uno, sus soldados lo siguieron, levantándose en un pánico ciego y desordenado, huyendo de aquel lugar sagrado. Dejaron todo atrás. Sus rifles, que momentos antes habían sido símbolos de su poder absoluto, yacían abandonados en la arena, reducidos a simples objetos de metal frío e inútil. Los dejaron como si quemaran, como si fueran serpientes venenosas que ya no se atrevían a tocar. Su huida no fue una retirada táctica, fue una desbandada del alma. No hubo conversión en sus corazones endurecidos, no en ese momento. Lo que se llevaron de esa noche no fue redención, sino una justicia de otro tipo, una marca indeleble de terror sagrado, el recuerdo imborrable de su propia insignificancia frente a una luz que los había desnudado por completo. La justicia divina no había llegado con una espada, sino con un espejo que los obligó a ver la oscuridad que habitaban. Lentamente, como si despertáramos de un sueño profundo, las puertas de nuestras casas comenzaron a abrirse. Una a una, las familias salieron de sus escondites, no con la cautela del miedo, sino con una lentitud reverente. Nadie corrió, nadie gritó. Nos movimos hacia la plaza como peregrinos que se acercan a un altar. Nuestros ojos estaban fijos en la familia Rashid, que seguía de pie en el centro, abrazados, como el ancla de una nueva realidad. El aire estaba lleno del sonido de sollozos contenidos, pero ya no eran sollozos de terror, sino de un alivio tan inmenso que dolía, de una gratitud tan abrumadora que no encontraba palabras para expresarse. La verdadera conversión no estaba ocurriendo en los que huyeron, sino en nosotros, los que nos quedamos. Nuestra fe, que había estado a punto de quebrarse, que se había encogido en la oscuridad de la duda, ahora renacía con una fuerza que nunca antes habíamos conocido.
No era una fe basada en historias antiguas o en promesas lejanas. Era una fe forjada en el fuego de la experiencia directa, una certeza grabada en nuestros ojos y en nuestros corazones. Vimos a Yusef, a Amira y a sus hijas, y en ellos vimos la prueba viviente de que no estábamos solos en el universo, de que el amor es una fuerza real y tangible, capaz de desintegrar las cuerdas del odio. El milagro no solo los había salvado a ellos, nos había salvado a todos de la oscuridad de la desesperanza. Nos había devuelto el alma. Si usted cree que Dios todavía opera milagros, que su luz puede irrumpir en la noche más oscura y cambiar el curso de la historia, le pido que haga algo muy simple. Escriba amén en los comentarios debajo de este video, no como una simple palabra, sino como una declaración de fe, como un eco de la certeza que nació en nuestros corazones esa noche. Al hacerlo, no solo comparte su creencia, sino que se une a una comunidad de almas que saben que la esperanza es más que un deseo, que la intervención divina es una realidad. Su amén se convierte en una pequeña luz que se suma a otras, creando un resplandor que, al igual que aquella noche, tiene el poder de hacer retroceder la oscuridad. Después de que el último soldado desapareció en la distancia, un nuevo sonido comenzó a llenar la plaza. Era el murmullo de las oraciones. La gente caía de rodillas en la arena, no por obligación ni por miedo, sino por un impulso espontáneo de gratitud. Madres que abrazaban a sus hijos, con lágrimas corriendo por sus rostros, ancianos que levantaban sus manos temblorosas hacia el cielo, que les había respondido. Vi a mi vecino, un hombre rudo y de pocas palabras, llorar abiertamente por primera vez en su vida. No había vergüenza en nuestras lágrimas. Eran un bautismo colectivo, una limpieza de todo el miedo y el cinismo que la guerra había sembrado en nosotros. Estábamos renaciendo juntos, como comunidad, bajo el manto de una noche santa. Entonces me fijé en un rostro en particular, el del joven soldado que había dejado de gritar durante la oración de Yusef. Él no había huido con los demás. Se había quedado atrás, arrodillado a una distancia prudente, con el rostro enterrado entre las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos profundos y desgarradores. No eran los sollozos del miedo, sino los del arrepentimiento. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no buscaron el desierto, sino a la familia Rashid. En su mirada había una súplica silenciosa, una pregunta que no se atrevía a formular. No se movió, simplemente se quedó allí, un monumento al momento exacto en que un corazón de piedra comienza a romperse. Yusef Rashid, el hombre que había estado a punto de ser ejecutado, lo vio. Su mirada se cruzó con la del joven soldado. Por un instante, pensé que vería en su rostro el rencor, el juicio, el desprecio por uno de sus verdugos, pero no vi nada de eso. Vi compasión, vi una tristeza profunda, no por sí mismo, sino por el alma perdida de aquel muchacho. Yusef no dijo nada, no hizo ningún gesto grandilocuente. Simplemente inclinó la cabeza, un gesto sutil, casi imperceptible. No fue un perdón explícito, pero fue algo más poderoso. Fue un reconocimiento de su humanidad, un puente tendido sobre el abismo del odio. Y con ese simple gesto, la justicia divina se completó con la misericordia humana. La gente comenzó a acercarse a la familia Rashid, no con preguntas ruidosas ni con exclamaciones de asombro. Nos acercamos en silencio, formando un círculo protector a su alrededor. Alguien trajo una manta y la puso sobre los hombros de Amira. Otra persona ofreció un poco de agua a las niñas. Eran gestos pequeños, cotidianos, pero en el contexto de lo que acabábamos de vivir, se sentían como los rituales más sagrados. Estábamos reconstruyendo nuestra comunidad, no con ladrillos y mortero, sino con actos de bondad, tejiendo de nuevo los lazos que el terror había intentado cortar. La vida, frágil pero insistente, estaba regresando a nuestra aldea devastada.
El milagro no había sido un espectáculo de poder destructivo. No había llovido fuego del cielo para consumir a los malvados. La intervención divina había sido una demostración de un poder, de un orden completamente diferente. Un poder que no aniquila, sino que revela. Un poder que no fuerza, sino que libera. Nos demostró que la fe, cuando es pura y se mantiene firme incluso en el borde del abismo, no es solo una creencia pasiva, se convierte en un escudo impenetrable, en una luz que la oscuridad no puede comprender y por lo tanto no puede vencer. Esa noche aprendimos que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de infligir dolor, sino en la capacidad de soportarlo con el corazón abierto a Dios. Me quedé un rato más, observando la escena. La plaza, que había sido un escenario de ejecución, ahora era un santuario al aire libre. La luna, nuestra vieja compañera de sufrimiento, parecía brillar con una luz más cálida y protectora. El viento, que antes aullaba con la voz del desierto, ahora susurraba una melodía de paz entre las casas de adobe. Un sentimiento de profunda humildad se asentó sobre todos nosotros. Habíamos sido testigos de algo demasiado grande para nuestra comprensión, y lo único que podíamos hacer era aceptarlo con gratitud y reverencia. El miedo había sido expulsado, y en su lugar, una calma profunda y duradera comenzaba a echar raíces en nuestra tierra. Finalmente, cuando la primera luz del alba comenzó a teñir el horizonte de un color púrpura pálido, la gente empezó a regresar a sus hogares. Pero ya no éramos los mismos que nos habíamos escondido horas antes. Caminábamos erguidos, con una nueva luz en nuestros ojos. La noche nos había llevado al punto más bajo de la existencia humana, al borde mismo de la aniquilación, solo para mostrarnos la altura a la que el espíritu puede elevarse. La justicia había llegado, no a través de la venganza, sino a través de la restauración. Y mientras caminaba de regreso a mi casa, con el aire fresco de la mañana llenando mis pulmones, supe con una certeza absoluta que la paz había descendido sobre nuestra aldea, una paz que el mundo no nos había dado y que el mundo nunca podría quitarnos. Desde aquella noche, nuestra aldea cambió para siempre. El sol que se asomó por el horizonte esa mañana no parecía el mismo. Su luz era más suave, más cálida, y no encontró el miedo rancio de siempre esperándolo en nuestras calles. En su lugar, encontró un silencio reverente, una paz que se podía tocar. Los rifles de los extremistas seguían allí, tirados en la arena como cáscaras vacías de un poder que se había revelado inútil, como monumentos a un odio derrotado. Nadie se atrevió a tocarlos durante días. Eran el recordatorio físico de que la batalla que se había librado en nuestra plaza no se había ganado con armas, sino con una fuerza de un orden completamente diferente. El aire ya no olía a pólvora, sino a tierra limpia, a esperanza recién nacida. Y nosotros, los que habíamos sobrevivido a la noche, respiramos por primera vez en mucho tiempo, sin sentir el peso del mundo sobre nuestros hombros. Poco a poco, las noticias de lo ocurrido comenzaron a filtrarse más allá de nuestros límites, llevadas por viajeros y comerciantes que notaban el cambio en nuestros rostros. Al principio eran solo susurros, leyendas contadas en voz baja alrededor de fogatas lejanas. Pero para nosotros no era una leyenda, era la verdad sobre la que ahora caminábamos cada día. Nuestra aldea, que ni siquiera tenía un nombre en muchos mapas, comenzó a ser conocida en toda la región con un nuevo título, uno que lo decía todo: la aldea que vio la luz. Ya no éramos el pueblo olvidado por la guerra, sino el lugar donde el cielo había tocado la tierra. Y ese nombre se convirtió en nuestra nueva identidad, en un escudo invisible que nos protegía. Desde esa noche, ningún grupo armado volvió a molestarnos. Parecía que una frontera sagrada, invisible a los ojos, se había trazado alrededor de nosotros. La familia Rashid no se fue, a pesar de que habrían tenido todas las razones para hacerlo. Se quedaron.
y su presencia se convirtió en el corazón latente de nuestra renovada comunidad. No se convirtieron en predicadores ni en figuras públicas. Siguieron siendo los mismos hombres y mujeres humildes de siempre, pero ahora sus vidas eran un sermón silencioso. Su casa se transformó, sin que nadie lo planeara, en un lugar de peregrinaje silencioso. La gente simplemente pasaba por allí, se detenía un momento y seguía su camino, como si el simple hecho de verlos les recordara que la protección divina no es una fábula lejana, sino una realidad palpable. Se convirtieron en un faro viviente, un recordatorio constante de que la fe, cuando se mantiene pura en la noche más oscura, tiene el poder de desintegrar las cuerdas del odio y la desesperación. Y yo, Nabil Haddad, el hombre que había pasado la vida observando el mundo desde una grieta en la pared, finalmente encontré mi propósito. Ya no podía ser un simple espectador. Aquel milagro me había sacado de las sombras y me había dado una misión. Me convertí en el guardián de esta historia. Comencé a escribir, a hablar, a asegurarme de que el miedo, con el tiempo, no erosionara la memoria de lo que habíamos presenciado. Entendí que mi testimonio no era solo mío, sino que le pertenecía a cualquiera que estuviera perdiendo la esperanza en su propia noche oscura. Juré que mientras tuviera aliento en mi cuerpo, contaría la historia de Youssef, de su familia y de la luz que nos salvó, para que la llama de esa noche nunca se apague y pueda iluminar otros corazones. La guerra siguió su curso destructivo a nuestro alrededor. A veces, en la distancia, todavía podíamos oír el eco sordo de las explosiones o ver el resplandor de incendios lejanos en el horizonte. Pero esos sonidos ya no nos alcanzaban. Era como si estuviéramos dentro de una burbuja de paz, un santuario en medio del infierno. La paz que se había instalado en nuestra aldea no era una paz política, no era la ausencia de conflicto, era algo mucho más profundo. Era una paz del alma, la serenidad que proviene de saber que no estamos solos, que hay una presencia que vela por nosotros incluso cuando todo parece perdido. Aprendimos que la verdadera seguridad no se encuentra en muros más altos o en armas más poderosas, sino en una confianza absoluta en el poder que puede hacer retroceder a la misma oscuridad. Creímos que el milagro había terminado cuando la luz se retiró al cielo, pero nos equivocamos. Era solo el comienzo. 3 días después de aquella noche, el joven soldado que se había quedado arrodillado en la arena, el que no huyó con los demás, se acercó a la puerta de Youssef Rashid. Estaba temblando, no de miedo, sino de un arrepentimiento que le había quebrado el alma. Youssef le abrió la puerta, y lo que sucedió en ese umbral, el perdón que se ofreció y la vida que se transformó, es otra historia, un milagro quizás más silencioso, pero igual de profundo. Y a veces, en las noches más tranquilas, cuando el viento del desierto se calma, algunos de nosotros juramos que el aire de la aldea todavía huele, muy suavemente, a incienso. Esa noche, en el corazón del terror, descubrimos la verdad más simple y poderosa de todas. La fe no es la ausencia de la oscuridad, ni la promesa de que nunca sentiremos miedo. La fe es una luz pequeña, terca e inquebrantable que sostenemos en nuestro interior. Es la certeza absoluta, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver, de que nunca, nunca caminamos solos en la noche.